El anticristo. Pastor Jorge Grieve. Espero que recuerden lo que hemos visto y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, Dios le reveló al rey Nabucodonosor el futuro de la historia de la humanidad a través de un sueño. Ustedes se acuerdan, de acuerdo a Daniel capítulo 2, cómo el rey había visto una grande imagen. La cabeza de la imagen era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de metal o bronce, las piernas de hierro y los partes de hierro, los dedos y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. A través de ese sueño, Dios le había revelado al rey Nabucodonosor el futuro de la humanidad. Luego cae una piedra sobre los pies de la estatua y se viene todo abajo. Nosotros vimos anoche cómo cada una de estas partes de la estatua representaba un imperio universal. Claro, yo no puedo volver a repetir el tema, pero no olviden que cada una de las estatuas representaba un imperio universal. La cabeza de oro Babilonia, del año 606 al 538 a.C., el pecho y los brazos de plata del 538 al 331, Medo-Persia. La tercera parte de la estatua del 538 al 331 a.C. a Grecia. Y las piernas de hierro representando el Imperio Romano y los dedos, los 10 dedos, la división del Imperio Romano. Vimos después la piedra que cae sobre los pies de la estatua y se viene todo abajo. Y vimos cómo la profecía venía diciendo que no se pegarán el uno con el otro. Esas tres palabras dichas por Dios en la profecía venía diciendo que esos 10 estados europeos nunca más iban a consolidarse en otro imperio universal y ningún intento hecho por el hombre, llámese como quiera llamarse, no iba a alcanzarse ese logro. Porque de acuerdo a Dios y a la profecía, el quinto imperio universal representado por la piedra es el reino de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Él. Y ahí terminamos nosotros el tema de anoche. Al entrar esta noche en el estudio de Daniel capítulo 7, debo decirles que entre Daniel 2 y entre Daniel 7 hay un paralelismo tremendo. Daniel 7 y Daniel 2 encajan el uno dentro del otro. Y eso es lo maravilloso de estudiar la palabra de Dios y la profecía bíblica. Cada cosa encaja. Después de ahí vamos a Daniel 8, encaja perfectamente. Vamos a Daniel 9, encaja perfectamente. Vamos al libro de Apocalipsis 13 y 17, encaja perfectamente. Es extraordinario cómo el uno complementa al otro. Pero vamos a ver, antes de entrar al tema de esta noche, algunas cosas básicas al estudiar la profecía bíblica. Por ejemplo, hay algunos símbolos que nosotros debemos conocer. El mar en la profecía bíblica representa gente. No olviden, el mar representa gente. Los vientos representan luchas. Así que traten de ir grabando algunas de estas cosas. El mar representa gente. Los vientos representan luchas. Las alas, rapidez. Las alas, rapidez. En la profecía, un día representa un año. No olviden eso. Un día representa un año. Y las bestias representan reinos. No olviden esos 5 símbolos. Ahora, en la palabra de Dios viene indicándose que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se iba a manifestar aquí en la tierra el anticristo. Ahora, el anticristo aparece mencionado en la palabra de Dios con diferentes sinónimos. Y tenemos que acordarnos de esos sinónimos, porque en el tema de esta noche
esos sinónimos o símbolos van a ir apareciendo, pero son todos sinónimos de un mismo personaje, el anticristo, que recibe diferentes nombres. Y vamos a tratar de grabar esto, algunos de los símbolos del anticristo. Por ejemplo, el anticristo aparece mencionado en la Biblia de esta manera: la bestia, número 1. Número 2, el hijo de perdición. Número 3, el hombre de pecado. Número 4, la ramera. No la mujer pura, porque la mujer pura representa a la iglesia, sino la ramera. El cuerno pequeño, otro símbolo, cuerno pequeño. Y otro símbolo más, el 666. Así que, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el 666, todos ellos y la ramera, todos ellos son sinónimos del mismo poder, el anticristo. Muy bien. Si ustedes no olvidan eso, vamos entonces ahora a entrar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir en primer lugar a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y vamos a leer el verso, podemos leer el verso 2 y el verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Allí dice: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí aparece el anticristo. Y está hablando aquí acerca de la venida del Señor. Y dice clarito: porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, que antes de la segunda venida de Cristo, en alguna etapa de la humanidad iba a manifestarse el anticristo, y en este caso con los dos sinónimos, hombre de pecado e hijo de perdición. Así que no olviden eso, ahí ya apareció el anticristo. Ahora, vamos a empezar el estudio de Daniel capítulo 7. Si ustedes son tan amables, vamos a ir a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias. Ahora, ¿cuántas eran las partes de la estatua que representaban a los reinos? 4. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora miren qué curioso aquí. Aquí aparecen 4 reinos. Vamos a leer en primer lugar Daniel capítulo 7, vamos a leer el verso 2. Y habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, he aquí, que los 4 vientos del cielo combatían en la mar. Ahí aparecen 2 símbolos que vimos. ¿Qué representaba el mar? Gente. ¿Y qué aparece allí? Vientos. Los vientos que representan luchas. O sea, hay gente que está combatiendo. Y ahora vamos a ver qué es lo que aparece allí. No olviden que las bestias representan reinos. Miren lo que dice el verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. O sea, 4 reinos representados por 4 bestias vienen donde hay gente que está combatiendo. Y es interesante, ustedes van a ver cómo estas 4 bestias representan nada más y nada menos que estas 4 partes de la estatua. Son 4 y 4. Van a ver cómo encajan una cosa en la otra. Vamos a ver cómo era esta primera bestia. Vamos a leer entonces, que representa el primer reino, Babilonia. El verso 4 dice:
La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. La primera bestia, un león. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, un león. ¿A quién representa? A Babilonia. En los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en Babilonia, en muchos lugares aparece el símbolo del león. El primer imperio universal Babilonia del año 606 al 538. Pero ese león fue derrotado por un oso que aparece. Miren ahora la segunda bestia. Dice, el verso 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso más alta de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuera dicho, levántate, traga mucha carne. El segundo animal, un oso, y este oso que tenía en su boca 3 costillas. Ahora, si ustedes tuvieran que encontrarse con un león o con un oso, ¿qué preferirían? ¿Con un león o un oso? ¿Cuál de los dos preferían encontrarse con ellos? ¿Con un león? Yo les digo una cosa, yo preferiría no encontrarme ni con un león ni con un oso, con ninguno de los dos. Pero escuchen, si no tuviera otro remedio y me tuviera que encontrar o con el león o con el oso, yo elijo encontrarme con el oso. ¿Saben por qué? Porque los movimientos del oso son más lentos. Pero cuando el oso, las garras del oso lo toman a uno, se acabó. No lo suelta. Ahora noten, es curioso que el segundo imperio universal, Medo y Persia, la figura que ellos siempre usaban era del oso. Y las conquistas de los medos y de los persas fueron muy lentas. No fueron rápidas como los babilónicos, fueron lentas. Y para que el oso de Medo y Persia pudiera doblegar completamente a los babilónicos, tuvo que devorar o comer 3 costillas finales o provincias que eran el último obstáculo para el avance del segundo imperio universal Medo-Persia. Y eso fue lo que pasó. Vamos a la tercera bestia. Vamos entonces al verso número 6. Después de esto yo miraba y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y fuele dado potestad. La tercera bestia, representada por un tigre. Ahora, las alas, ¿qué indicaban las alas en la profecía? ¿Se acuerdan? Rapidez. Las conquistas de esta bestia o de este reino iban a ser rápidas. Y miren si habrán sido rápidas las conquistas de esta tercera parte de la estatua Grecia, que Alejandro era dueño del mundo a los 32 años de edad. Fueron conquistas pero rapidísimas. Y ahí aparece esa tercera bestia, Grecia. Pero también Alejandro sucumbió y tuvo que dejar su reino a otros 4 generales, Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, los 4 generales que tomaron también su imperio. Y entonces ahora, mis amigos, vamos a ir a la cuarta bestia, vamos hasta el verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras oliaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10. Ahora miren, la cuarta parte de la estatua, ¿de qué material era? De hierro. Esta bestia, ¿de qué eran los dientes? De hierro. Aparece el mismo metal en uno, aparece el mismo metal en el otro. Ahora, el imperio romano se dividió en 10 reinos. Eran unos vándalos, ostrogodos, loliardos, suevos, etcétera, etcétera.
y de la división del Imperio Romano en esos 10 reinos, resultaron todos los estados europeos y nosotros de algunos de esos estados derivamos, de algunos de esos 10 reinos en que se dividió. Ahora mire, esta bestia espantosa y terrible que representa al Imperio Romano, da la casualidad que en vez de tener 10 dedos, tiene 10 cuernos. Noten cómo encaja una cosa con la otra. Y ahora sí, en el versículo que sigue, aparece el anticristo. Vamos a ir al versículo que sigue. El versículo que sigue, el verso 8 dice, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. No olviden que uno de los símbolos del anticristo es cuerno pequeño. Y repito, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Ahora, mis amigos, en otro lugar de la Biblia, en vez de decir una boca que hablaba grandezas, dice una boca que hablaba blasfemias. O sea, que acá nos está diciendo que el cuerno pequeño surge en una etapa en que existían esos 10 cuernos, y al surgir el cuerno pequeño, dice que surge arrancando a 3 cuernos de raíz, o sea, 3 reinos. Para que el cuerno pequeño, el anticristo, aparezca históricamente, arrancó a 3 cuernos o 3 reinos de raíz, y eso dio origen al anticristo. Por lo tanto, si nosotros recurriéramos ahora inmediatamente a la historia y viéramos cuáles 3 reinos en que se dividió el Imperio Romano fueron arrancados de raíz para dar lugar históricamente a un país, a un poder o a una persona, ya históricamente, por esa sola razón, estaríamos nosotros ubicando quién es el anticristo. Pero ya saben, razón número 1, el anticristo surge históricamente arrancando 3 de esos reinos. Número 1. Número 2, el cuerno pequeño, o sea, el anticristo, tiene ojos como ojos de hombre. Los ojos indican la sagacidad. Los ojos los tenemos para ver. Y los ojos del anticristo están mirando y examinándolo todo en todas partes. Número 3. La tercera característica, una boca que habla grandezas o blasfemias. Ahora, es curioso que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, se le acusó a él en 2 oportunidades a Jesús de que él había dicho blasfemias. Por supuesto que no lo hizo. Pero vamos a ver por qué blasfemias lo acusaron a Cristo. Mire qué interesante. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Si ustedes son tan amables y me acompañan, vamos a ir al Evangelio de San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio de San Juan, y vamos a ir al capítulo número 10. Evangelio de San Juan, el capítulo número 10. Y vamos a leer del verso 32 al verso 34. Miren lo que dice. No olviden que el anticristo iba a decir grandezas o blasfemias. ¿Y qué significa decir blasfemias? El verso 32 en adelante dice, respondióle Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Interesante. Miren, el anticristo, el poder, iba a decir blasfemias. Y acá vemos que una de las blasfemias
Siendo hombre te ibas a decir Dios. Segunda blasfemia. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Marcos, el capítulo 2. Evangelio de San Marcos, el capítulo 2. Evangelio de San Marcos, el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5 al verso 9. Dice: y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No sé si ustedes me están siguiendo. El cuerno pequeño, el anticristo, históricamente surge arrancando a 3 reinos. Iba a tener ojos como ojos de hombre, indicando el control de las cosas a través de la sagacidad religiosa o política, viendo y contemplándolo todo. Pero iba a decir también blasfemias, y hemos visto bíblicamente qué significan esas blasfemias. Uno, primero, siendo hombre te dice Dios, o tomas el lugar de Dios. Y segundo, siendo hombre tomas la autoridad de perdonar los pecados. No olviden eso. Vamos a seguir identificando al anticristo. Vamos a volver al libro de Daniel, el capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7. Libro del profeta Daniel, el capítulo 7. Vamos a leer el verso número 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mis amigos, el cuerno pequeño o anticristo iba a ser un elemento perseguidor, iba a entrar dentro del campo religioso, y dice aquí que perseguía a los santos del Altísimo y los vencía. O sea, iba a ser un poder que se iba a infiltrar dentro del campo religioso. Otra característica más. El verso número 25, miren lo que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, las grandezas, las blasfemias, que ya lo hemos visto. Número 2, a los santos del Altísimo quebrantará, ya hemos visto cómo iba a ser un ente perseguidor de los santos. Pero ahora dice: y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y después termina diciendo: y entregados serán en su mano, ¿quiénes? Los santos. ¿Hasta cuándo seguirá ese poder perseguidor? Y dice: y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Yo voy a ir tomando algunas de estas características. En primer lugar, pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿Se dan cuenta hasta qué punto aparece identificado en la palabra de Dios este poder conocido con el nombre del anticristo? Iba a cambiar la ley de Dios. Y ustedes saben, mis amigos, cómo la ley de Dios fue cambiada. Ustedes saben cómo el segundo mandamiento de la ley dada por Dios fue eliminado completamente y se corrieron los otros mandamientos para arriba, entonces quedaron 9. Pero yo sé que ustedes dirán: sin embargo, en el catecismo aparecen 10. Claro que aparecen 10. Porque el último mandamiento de la Biblia, donde se habla acerca de que no hay que codiciar los bienes ajenos, ni la mujer del prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, ese es un solo mandamiento. Se lo ha dividido en 2. Al sacarse el segundo quedó el hueco, se corrieron todos los otros para arriba, y de esta manera quedaron 10 mandamientos. Pero habiéndose sacado el segundo mandamiento de la ley. Ahora noten que aquí dice que el anticristo iba a cambiar la ley, pero además dice que iba a cambiar los tiempos. El sacerdote Felipe Sío de San Miguel hace un comentario acerca de cambiará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos visto nosotros los cambios en la ley y quién los hizo. Pero él dice, este sacerdote Felipe Sío de San Miguel, en la versión que él tiene, él dice:
bajo el término de pensará en cambiar los tiempos, él dice, pensará en cambiar el día de adoración. El día de adoración. Ahora, ustedes saben dónde se hizo el cambio del verdadero día de adoración. Ustedes saben cómo bíblicamente el día ordenado por Dios en el cuarto mandamiento de la ley es el sábado. Nosotros hemos visto a través de las conferencias anteriores cómo en el famoso concilio de Laodicea cambió la santificación del sábado por el domingo. ¿Lo reconocen? Por supuesto que lo reconocen. En el catecismo del sacerdote Geirman hay preguntas como estas. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? El sábado es el verdadero día de reposo. ¿Por qué entonces nosotros guardamos el domingo? Respuesta, guardamos el domingo porque en el concilio de la Odisea fue cambiado la santificación del sábado por el domingo. O sea que la iglesia misma admite que ha hecho el cambio, mis amigos. Ahora, qué curioso. El anticristo iba a infiltrarse dentro del campo religioso, cambiando el día de adoración y cambiando la ley de Dios. Ahora, lo que a mí me toca hasta lo más profundo de las fibras del alma es que todo esto que ha ocurrido ya venía profetizado en la palabra de Dios. Toda la obra del anticristo, desde principio a fin, está escrito. Yo le digo, toda la historia de la humanidad, todo lo que está pasando, lo que va a ocurrir, lo que ocurrió, está proféticamente escrito. Es maravilloso. Ahora, falta todavía un pequeño detallecito que tenemos que comentar del verso 25. No olviden que el anticristo iba a perseguir a los santos. Y mis amigos, si nosotros fuéramos en esta noche a hablar de la Inquisición, hablar de los miles y miles y miles de personas que fueron muertas, decapitadas, degolladas. ¿Por qué? Porque el único pecado que esa gente tenía era leer la palabra de Dios. Era anatema, eran herejes, eran perseguidos, eran muertos. ¿Qué cosa? Pero la profecía bíblica venía diciéndolo. Y si nosotros nos remontáramos a la época en que existían los hugonotes, los albigenses, los valdenses, nosotros veríamos cómo ellos tenían que huir a las montañas, esconderse a los desiertos. Ahora, sin embargo, aquí venía diciendo la profecía que el anticristo iba a perseguir a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerden que la palabra de Dios, un día es un año. Y si yo tomo ese tiempo, que bíblicamente es un año, y tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y si 3 años y medio yo lo reduzco a días y días proféticos, me da exactamente 1260 días o años. O sea que el anticristo iba a actuar como poder perseguidor a los santos del Altísimo por 1260 días o años. Eso es yendo a la interpretación literal de día por año, 3 años y medio proféticos. Pero por las dudas que alguno diga, bueno, eso está muy fácil para usted que lo esté interpretando. Vamos a ir ahora a la misma palabra de Dios para que nos diga bien clarito la palabra de Dios cuánto es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ir al libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis. Y vamos a ir en el libro del Apocalipsis al capítulo 12. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Y vamos a leer el verso número 14. Aquí aparece la mujer, pero esta mujer no es la ramera, no es el anticristo, es la mujer pura que representa a la iglesia. Y miren lo que dice. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Acá aparece de nuevo la mujer representando a la iglesia que huye al desierto, o sea, los santos del Altísimo perseguidos por el anticristo, y donde es mantenida por Dios por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora vamos a ver en el mismo capítulo 12, hablando de la misma mujer,
Vamos a leer ahora el verso número 6. Miren lo que dice el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. En un lado del capítulo dice, la mujer huye al desierto, donde es cuidada por Dios, protegida por Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora hablando de la misma mujer, ya dice cuántos años es. 1260 días. Y como un día es un año, quiere decir que el anticristo, desde el momento que surge, arrancando a 3 reinos, iba a perseguir a los santos del Altísimo por 1260 años. Quiere decir que si nosotros en la pizarra podríamos poner la fecha en que fueron arrancados esos 3 reinos, y de allí le sumamos 1260 años, nos llevaría exactamente a la fecha en que cesaría el poder perseguidor del anticristo. Pero vamos a ir identificándolo un poquito más. Vamos viendo ahora, vamos a ir acercándonos poco a poco, identificando al anticristo. Vamos a ver cómo se viste el anticristo. Muy bien. Vamos a ir al libro del Apocalipsis. Vamos a ver cómo se viste. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el verso número 4. Aquí habla de la ramera, que es otro símbolo del anticristo. Y miren lo que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Entonces mire, aparecen los colores, el púrpura y el escarlata, rodeado de las riquezas, con un cáliz de oro en su mano. Hemos visto la vestimenta. Muy bien. Vamos ahora a ver, hemos visto la vestimenta, vamos a ver en qué ciudad del mundo vive. Libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el verso 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el verso 4. Allí dice, y la mujer estaba vestida, bueno, ya hemos leído 17.4, vamos a leer ahora 17.9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, mis amigos, vestimenta, púrpura y escarlata, con riquezas, oro, un cáliz de oro en su mano. Ahora, esta mujer vive en una ciudad del mundo que ha sido fundada o establecida sobre 7 montes o sobre 7 colinas. Y si ustedes van a cualquier enciclopedia y buscan Roma, dice, la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y por Remo, y dice, y ha sido asentada sobre la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes. Así que hemos visto la vestimenta, hemos visto en qué ciudad del mundo está, pero Roma es una ciudad grande, maravillosa para visitar, pero es una ciudad muy grande. Vamos a ver el domicilio ahora, el domicilio. Para ello vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a leer el verso 3, dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora el verso 4 dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios, como Dios,
haciéndose parecer Dios. Ahora mire, vestimenta púrpura y escarlata. Vive en la ciudad de las 7 colinas, Roma. Pero dentro de esa ciudad, en un templo, diciéndose ser Dios y haciéndose parecer a Dios. Yo creo que si nosotros dejamos volar nuestra imaginación, podemos darnos cuenta qué es lo que la profecía está queriendo decir en cuanto al anticristo. Pero por las dudas, que todavía quedara alguna duda, déjenme decirle lo siguiente. Hay otra característica más del anticristo y lo vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. El documento de identidad. Libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso número 18. El último símbolo del anticristo. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. No se olviden que la bestia es otro sinónimo del anticristo. Y ahora dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es el número de hombre. La identidad es la de un hombre. Y ahora dice, el número de Elia, 666. 666. Muy bien. Por muchos años era una práctica de los papas usar una corona o tiara donde se llevaba la inscripción Vicarius Filii Dei. Acabamos de leer, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia o el número del anticristo, porque es el número de un hombre que lo identifica, y el número 666. Ahora, yo tengo en casa un material que lo considero muy, muy valioso. Para mí es como un documento. Y en ese documento que tengo, que fue impreso con la autorización, con el imprimatur de la Iglesia, aparece en la tapa del mismo el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el que hizo esa famosa encíclica Paz en la Tierra. Maravillosos los conceptos allí adentro. Y entonces, en uno de los lugares de ese panfleto que tengo, que tiene el imprimatur de la Iglesia y tiene escrito en italiano allí, porque está todo puesto allí en italiano, dice con aprobazione de la Iglesia, dice bien clarito puesto allí, comenta cómo cierto día el Papa Juan XXIII visitó a un colegio, el colegio del Santo Espíritu de las monjitas de la Caridad. Y cuando él llegó al lugar, por supuesto fue de sorpresa, las monjitas no se imaginaban lo más mínimo que él iba a aparecer allí, pero él llegó, imagínense, recibir nada menos que la visita del Papa allí. Y entonces la monjita, la directora de ese colegio, va presurosa, corriendo, y cae de rodillas y le dice, yo soy fulano de tal, la hermana directora de este colegio, y se presentó con su nombre. Y el Papa Juan XXIII le contestó, y él también se presentó, y él dijo, yo soy el Vicarius Filii Dei, que quiere decir el vicario hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra. Yo soy el Vicarius Filii Dei. Lo dijo Juan XXIII, no lo digo yo, mis amigos. Y ese documento yo lo tengo muy bien guardado en casa, es en colores, lo considero como una reliquia importante. Y entonces ahora voy a pedir a mi secretaria que me dé una pequeña ayuda. Vamos a poner allí las palabras Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Y ahora vamos a tratar de poner el valor, porque noten que es el número de hombre y el número es 666. La B en romano latín es 5. La I es 1. La C es 100.
La A no tiene valor, la R no tiene valor, la U o la B es 5. La I y la B es 5. Muy bien, ahí podemos sumar 112. La F no tiene valor. La I es 1, la L es 50, la I 1 y la I 1. 53. La D 500, la E no tiene valor y la I 1. 501. Sumamos 501 más 53 más 112 y nos da exactamente 666. Exacto. Ahora, mis amigos, haciendo un pequeño repaso, hemos visto que el anticristo históricamente surge arrancando a 3 reinos. Esos 3 reinos fueron los érulos, vándalos y ostrogodos. ¿En qué fecha fueron arrancados? En el año 538. 538. Si al año 538, fecha en que esos 3 poderes arrianos fueron arrancados de raíz por el papado, y le sumamos a partir de allí los 1260 años, nos llevaría a nosotros al año 1798, año de la Revolución Francesa, en que de acuerdo a la profecía bíblica debía cesar el poder temporal del Papa. El general Berthier, el general francés, entró en Roma, lo toma el Papa y lo lleva prisionero al destierro. Noten cómo se cumple la profecía bíblica. Pero alguno dirá, ¿y qué va a pasar con él en el futuro? La misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice qué es lo que iba a pasar. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y el verso número 3. Mira lo que dice el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aparentemente, al terminar el periodo de los 1260 días, iba a ser el fin del anticristo. Pero hemos visto que en lugar de esa herida aparente de muerte, iba a transformarse en una llaga, y que toda la tierra se iba a seguir en pos de la bestia, maravillar en pos de la bestia. Recapitulando. Antes de que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, se iba a manifestar el anticristo, antes de la segunda venida de él. Las características del anticristo. Iba a surgir históricamente arrancando 3 reinos de raíz. En el año 538 de la era cristiana, el papado surge allí arrancando los érulos, vándalos y ostrogodos. Allí empieza la hegemonía. Ojos como ojos de hombre, indicando sagacidad y control de todas las cosas. Una boca que habla grandezas o blasfemias. Hemos visto en qué consiste. Siendo hombre se dice ser Dios. Y número 2, siendo hombre toma el atributo de perdonar los pecados. Vimos cómo el anticristo iba a ser un poder perseguidor. Y a través de la Inquisición, mis amigos, hubo miles y miles y miles y miles de personas que fueron perseguidas, muertas y degolladas por el amor y querer vivir de acuerdo a la verdad bíblica. No solamente eso, sino que iba a cambiar el día de adoración, iba a cambiar los mandamientos de la ley de Dios. Note, los mandamientos de la ley de Dios. Luego también nosotros vimos la vestimenta del anticristo, el púrpura y el escarlata, acompañado por el cáliz de oro. Vimos que iba a vivir en la ciudad de las 7 colinas, Roma. Hemos visto que dentro de la ciudad de Roma iba a estar en un templo grande, diciéndose ser Dios y pareciéndose a Dios. Históricamente, al fin de los 1260 días o años, cesa el poder temporal del Papa, el general Berthier entra en Roma, lo toma prisionero, lo lleva al destierro.
Pero el mismo libro de Apocalipsis dice que donde él iba a recibir esa herida de muerte, iba a transformarse en una llaga. Y toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Ahora, mis amigos, escuchen esto. El tema no termina aquí. Si nosotros nos seguimos proyectándonos proféticamente, vamos a ir viendo poco a poco el papel del anticristo en las escenas finales de la historia de la humanidad. Y vamos a ir viendo también el papel de Estados Unidos en los eventos finales de la historia de la humanidad. Yo le digo una cosa, que estas profecías pero son realmente extraordinarias. A uno le satisfacen el intelecto, le dan la seguridad de que la palabra de Dios es inspirada por él y proféticamente establecida. Es maravillosa, es increíble. Así que, mis amigos, yo quiero invitarles a que no me falten. Nosotros vamos a Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y les quiero decir algo. Gracias a la profecía que vamos a ver, es que un servidor está de pie presentando esta cruzada. Miren si será importante la profecía esa. Les invito a que no me falten. No hay una profecía más extraordinaria que no deja ninguna duda que Cristo es el Hijo de Dios señalado proféticamente. Ahora, esta noche vamos a concluir aquí y ahora sí quiero invitarlos para tener una palabra de oración. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo, te queremos dar gracias en esta noche por la palabra de Dios. Porque el que la estudia no vive en oscuridad, conoce un camino. Por eso dice la palabra de Dios que es como una antorcha para iluminar nuestra senda. Queremos rogarte en esta noche que tú nos ayudes para que cada día podamos aprender a conocer más de tu santa palabra. El tema de esta noche es un tema profético de conocimiento. Es bueno conocer. Pero lo más extraordinario de la palabra de Dios lo constituye el hecho que es un alimento para el espíritu. Cuando uno lee esa palabra, uno se siente diferente, se transforma, cambia. Y te quiero pedir que a medida que nosotros vayamos estudiando de este santo libro, que el poder que lo inspiró del Santo Espíritu también vaya transformando nuestra vida. Si en esta noche hay alguien aquí que ha llegado teniendo dudas, si hay alguien que ha llegado teniendo un vacío en su alma, Señor, llénales ese vacío con el amor de Cristo Jesús. Si alguien ha llegado teniendo sufrimiento, si alguien tiene una pena en su alma, yo no he encontrado hasta el día presente un bálsamo que suaviza mejor que el amor de Cristo Jesús. Visita a esa persona. Y si hay alguien que ha llegado teniendo enfermedad, no he visto hasta el día presente a un mejor médico que al médico de los médicos, a nuestro Señor Jesucristo. Visítalo también. Que tus ángeles nos acompañen, que nos cuiden. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.